Día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like, abajo la campanita, piquen para llegar a más personas. Vámonos. No hayan preguntado en 15 días. Ustedes tres, pues. Vamos. Tres, dos mujeres. Oiga, tú no, tú, mujeres, tú, dos, mujeres, tres. Hola, buenos días, señor presidente. Gustavo Torres, de la agencia Noticias Notipress. Preguntarle sobre la situación de la vacuna Patria. Si bien en agosto la titular del CONACYT nos informaba que entraba en una última fase, ¿cuál sería pues una evaluación, ¿no? de que no se ha presentado o no se presentó a tiempo, si fueron errores de operación o de organización para que no se haya presentado esta vacuna? Pues podemos informar el martes próximo, podemos invitar a María Elena, la directora del CONACYT, que nos presente un informe sobre la vacuna Patria, cómo vamos, que María Elena Álvarez Bulla nos dé la información, si te parece, el martes. Presidente, y aprovechando que se están tocando temas de seguridad, hace 2 semanas se denunciaba a través de redes sociales el caso de la agresión a una pareja de la comunidad LGBT por parte de 10 sujetos sin ningún motivo aparente. No sé si este caso pueda prender las alarmas en el país sobre algún tema de discriminación, si se toma en cuenta que el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT reportan que en el 2022 hay 25 casos de asesinatos y 8 de desapariciones. Muchas gracias. Pues nosotros estamos en contra de los agravios y desde luego de los crímenes de odio. Estamos constantemente protegiendo a todos los ciudadanos y son acciones ilegales, de carácter autoritario, de gente de malas entrañas, irrespetuosos. Nosotros tenemos que garantizar la libertad a todos y reprobamos estos actos y se castigan en todos los casos. No hay delitos que no se castiguen porque no hay impunidad. Yo nada más les recuerdo que todos los jueves se informa sobre estos casos. Hay muchos, pero los más notorios, los más polémicos, se aclaran siempre. No aceptamos la impunidad y lo vamos a seguir haciendo. Es una postura muy clara. El conservadurismo, ofrezco disculpa por insistir, pero son muy autoritarios en este aspecto y en otros. Son partidarios de racias, no respetan la diversidad sexual. Esa es una característica del conservadurismo. Requieren de mucha formación, de mucha educación. Hay dirigentes a nivel mundial
de derecha que se han atrevido a declarar que ellos no aceptarían a un hijo homosexual. Imagínense el atraso de ese pensamiento conservador. Si esto lo declara un dirigente mundial, pues ¿cómo está el pensamiento conservador? En todos lados. Nada más que como va acompañado siempre de la hipocresía, que es su verdadera doctrina, callan, simulan. De este hombre que lo externó, no es porque tiene posturas extremas y piensa que con eso se gana el apoyo de sectores que tienen ese mismo pensamiento. Pero eso es contrario a la libertad, es inhumano, es violatorio de los derechos humanos. Nosotros tenemos en México que seguir combatiendo el racismo, el clasismo, la discriminación. Y les voy a dar una buena noticia. Vamos avanzando, vamos ganando en ese proceso. Muy bien. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Aprovechando la presencia de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, e incluso que aquí ya se ha mencionado en la mañanera sobre diversos casos, particularmente, por ejemplo, se han traído sobre detenciones bajo tortura, toda esta injusticia que se ha estado trabajando desde el gobierno federal, presidente, preguntar sobre concretamente casos como Brenda Quevedo. La semana pasada se preguntó sobre de ella. Ahí tiene, por ejemplo, una recomendación de la ONU sobre su caso y recomendación sobre incluso su liberación. La señora Miranda de Wallace, por ejemplo, se ha encargado en las últimas semanas de arreciar con espectaculares. La señora es empresaria y tiene facilidad sobre uso de estos, y volver a arreciar sobre este caso, que vaya que hay bastante información sobre incluso posible, lo dejo en esos términos, falsedad sobre el asesinato de su hijo. No ahondo más porque es un caso muy polémico, no me quiero referir a él, sino más bien a la situación de Brenda Quevedo particularmente, y que ya se pronunció la ONU al respecto en su favor. Siguen padeciendo este tipo, me parece, hasta de agresión por parte de la señora Miranda de Wallace. Ha estado utilizando medios tradicionales para, por ejemplo, a Ciro Gómez Leiva, para poder insistir sobre estos casos y poner las imágenes de estas personas, incluida el de Brenda Quevedo, para seguir señalándola. Me parece que esto sí ya se vuelve un caso que no sé en qué vaya. Entiendo el burocratismo y todo esto. Por ejemplo, también el caso de Israel Vallarta, que también se ha tocado aquí por parte de usted, por parte de diversos funcionarios. ¿De qué van las cosas? Entiendo, y la secretaria había dicho que se tiene que tener más tiempo al respecto para poder procesar todo
todos estos casos porque no son fáciles. Pero también, incluso, además de un servidor que ha traído estos casos, ha habido otros compañeros, compañeras que aquí han estado, de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Baena, de Jerónimo Hernández y Orlando Ávila Mesino. Ellos son pues víctimas también de Aguas Blancas, que también aquí se han mencionado ante usted, y que son también presos a partir de mentiras, de torturas, de corrupción en diversas esferas. No me quiero referir a alguna en particular, y preguntarle sobre estos casos, presidente, si hay algún avance, cómo se va procesando esto, porque bueno, pues seguimos cuestionándonos mucho sobre este tipo de situaciones. Presidente, sería mi primer tema, y si me permite ahorita dos más. Sí, pues le pediría a Rosa Isela que les informe. La verdad, se trabaja todos los días. Hoy tratamos el asunto, pero es bastante la información y tratamos de presentar aquí una síntesis, un resumen, pero este tema lo tenemos ya elaborado para informar. Si puedes hacerlo de manera breve, explicar cuál es el fondo del asunto. Desde luego hay influyentismo político, hay burocratismo, hay tácticas dilatorias en los procesos judiciales, hay corrupción en juzgados, hay de todo. La ventaja es que frente a todos estos obstáculos, pues hay una voluntad de parte nuestra de que se haga justicia y que no estén en la cárcel inocentes, ni que los que fueron torturados obtengan su libertad, y que no valgan las influencias ni las amenazas de nadie, y que se haga valer la justicia. Pero si es tortuoso, porque hay jueces que no quieren dictar condenas para seguir empapelando y demorando los casos y que no se puedan liberar personas. Entonces, a ver si lo explicas, hermano. Solamente si me permite dar el resumen y las dos gráficas de las preliberaciones y amnistías para dar resultados, por favor. En lo relativo a preliberaciones, voy diciendo mientras que en atención a su instrucción, señor presidente, me permito informarle que mantenemos las acciones para tramitar libertades anticipadas y amnistías a personas que no han cometido delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, un traductor o han enfrentado dificultades. Seguimos trabajando en coordinación con los jueces para agilizar los trámites y se revisan los expedientes para determinar quiénes cumplen con los requisitos de ley. De esta manera, del 27 de octubre, la que sigue, al 21 de noviembre se han otorgado 289 libertades. 264 fueron preliberaciones a mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, indígenas, un extranjero, y aquellos que cumplieron con los requisitos de ley. Así, para este tramo tuvimos 25 amnistías a mujeres, personas con discapacidad permanente y en pobreza. Aquí vienen los números en la gráfica. Esto quiere decir que de julio a la fecha sumamos ya 3,648 libertades
y también la que sigue, las amnistías. Aquí están a la fecha, por su instrucción, señor presidente, 190 amnistiados. Para dar amnistías se requiere, sobre todo, que las personas tengan sentencias, y es a lo que se refiere el señor presidente en varios de los casos de los, digamos así, mediáticos relevantes a los que ustedes se han referido. En algunos casos, hoy lo explicábamos, no tienen una sentencia. Vamos a referirnos brevemente, por ejemplo, al caso de Brenda Quevedo Cruz. Aquí se los explico sin más nada. Ella tiene 13 años en prisión preventiva en México y casi 2 años en Estados Unidos. Tiene la causa penal del Juzgado Primero de Distrito en procesos penales federales y fue detenida en 2006 en Estados Unidos, y desde 2009 se encuentra privada de su libertad en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Durante este proceso penal, Quevedo Cruz ha interpuesto 36 recursos para la admisión de pruebas, en tanto que la parte acusadora ha interpuesto 37 recursos y el agente del Ministerio Público de la Federación 30 en contra de la admisión de pruebas de la defensa. Desde el 26 de septiembre del 2019, la defensa solicitó el cambio de medida cautelar para Quevedo, mismo que fue rechazado en primera y segunda instancia. Y hace 4 meses que se inició otra vez la demanda de amparo, pero hasta la fecha no se ha obtenido una resolución al respecto. El 25 de agosto de 2020, la organización a lo que usted se refiere de las Naciones Unidas, a través de un grupo de trabajo sobre detención arbitraria, adoptó la opinión 45-2020 relativa al caso, en el que recomienda la liberación de Brenda Quevedo Cruz. Sin embargo, la recomendación no es vinculante al proceso penal. En el caso de Israel Vallarta, estamos esperando, no me voy a extender tanto, la sentencia, sea declarándolo responsable o de manera absolutoria, pero necesitamos esa sentencia para que el Poder Ejecutivo pueda intervenir. Nosotros estamos con confianza de que este año pudiéramos tener resultados y que pudiéramos nosotros estar interviniendo ya. Pero este es un caso que seguimos semana por semana y nos hemos apegado mucho y hemos estado viendo a la familia de Israel Vallarta. En el caso de Aguas Blancas Guerrero, con el cambio de las autoridades allá en el Estado, estamos trabajando con el Tribunal Superior de Justicia, con el Poder Judicial Estatal, para que pudiéramos estar ya que nos admitan la acreditación de que las personas de este caso tan sonado de Aguas Blancas en Guerrero pueda ser acreditando, que ellos nos acrediten ya, que nos reciban, digamos, las pruebas de que tuvo tortura y que ya tienen la aplicación de los protocolos de Estambul. En general, nosotros sí tenemos mucha confianza en que este caso ya pueda ser resuelto a la brevedad. No sabemos si todos los responsables, acusados, puedan tener libertad, pero sí tenemos confianza en que por lo menos 2 puedan tener ya esta libertad que tanto y por tantos años han estado peleando. Todo esto por instrucción del señor presidente, que nos demanda buscar siempre la justicia, sobre todo para aquellas personas que no tienen acceso, digamos, a abogados y a defensores, que verdaderamente les importe la libertad de las personas. Disculpe, secretaria, entonces en el caso de Brenda Quevedo, nada más para que quede claro, ¿es más complicado ahí? Estamos esperando, digamos, que haya una sentencia. Pero lo que quiero decir en general sobre ese caso es que
tenemos poco de estarlo siguiendo, digamos. No le quiero decir que tenemos ya una resolución como en los otros casos, que ya encontramos un camino. ¿Podría recibir a su mamá, a la madre? Claro que sí, sí. Si lo autoriza el presidente, claro. Con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo, Hans. Gracias, secretaria. Le agradezco. Y aprovechar un llamado, aunque estamos trabajando de manera coordinada, no caer en la indolencia, en el burocratismo, hacer un llamado al Poder Judicial, desde los ministros, magistrados, jueces, que esto se tome como algo prioritario. Es muy grave que permanezcan años en la cárcel inocentes o gentes que se tuvieron que declarar culpables porque fueron torturados, y está demostrado hasta por organizaciones internacionales que en efecto fueron víctimas de tortura. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de impartición de justicia si no actuamos? O si no hay justicia pronta, expedita. Ayer que recordábamos el asesinato de Ricardo Flores Magón, repasábamos lo que propusieron los magonistas en el plan liberal de 1906, y me llama mucho la atención que uno de sus puntos era el de la impartición de justicia pronta, pero hay un término que ellos usaban, a ver si no pones de favor en mi discurso, porque es una síntesis, porque les recomiendo leer el plan, es muy bueno, es un documento histórico, yo creo que es el mejor plan que se ha escrito para la transformación de México en lo político, en lo social y en lo económico. En ese plan ya se habla de fortalecer el mercado interno, se habla de que si la mayoría del pueblo tiene para consumir bienes, eso mismo impulsa la industria, el comercio y produce prosperidad. Que un pueblo empobrecido pues solo consume, y a veces ni eso, lo básico, y esto no permite el desarrollo de la industria, del comercio, de las actividades económicas. Es muy bueno el plan, pero aquí está lo que planteaba. El documento es extraordinario, apegado a la realidad de entonces, como lo mencionó Armando Bártara, que nos acompañó, propositivo, innovador y de inspiración democrática. Para empezar,
se habla de un cambio de fondo, sustituir la dictadura por una auténtica democracia. Luego, abarca todos los aspectos de la vida pública y enlista textualmente las principales aspiraciones del pueblo y sus más urgentes necesidades. Fíjense, sufragio efectivo, la no reelección, la libertad de prensa, el otorgamiento del amparo sin dilación, la pronta impartición de justicia. Si no se imparte justicia pronto, pues no solo se incumple la ley, sino se está cometiendo una injusticia. La abolición de la pena capital, la desaparición de los jefes políticos y el fortalecimiento de la autonomía municipal, la sustitución de las cárceles por colonias penitenciarias para la regeneración de los reclusos. Hace unos días dije que no me gustaban las cárceles y se burlaron en el Universal, pero pues no conocen de nuestra historia, de lo que hizo como director de Islas Marías el general Francisco J. Mújica. Era un ideal de antes, la sustitución de las cárceles por colonias penitenciarias para la regeneración de los reclusos, la eliminación del servicio militar obligatorio, la LEVA, la unión de los países latinoamericanos para defenderse ante abusos de las potencias, la reafirmación de las leyes de reforma y el apego estricto a la Constitución, la libertad religiosa, los magonistas, la educación laica, el aumento de escuelas públicas, sueldos justos a los maestros y atención especial a la enseñanza de artes y oficios, reducir los impuestos, aplicar descuentos a quienes rentan y hacen mejoras en casas y cuartos de vecindades. Este es importantísimo esto. Estamos hablando de 1906. Declarar iguales ante la ley a los hijos legítimos y naturales. Y lo otro, así como a hombres y mujeres. Eso eran. Entonces, por el llamado a todos, es que no puede ser. Hay un caso donde son 16 años, ¿no?, sin sentencia. ¿Cómo es eso? El del señor Vallarta, 16 años sin sentencia. Y entonces, ¿qué? ¿Va a continuar así? Un recurso y otro recurso y tácticas dilatorias para que no se resuelva nunca. ¿Y eso es justicia? Entonces, sí tenemos que seguir avanzando en este sentido y hay buena disposición del presidente de la Suprema Corte, pero son cosas que hay que estar mencionando. Y fíjese, presidente, que precisamente, digo nada más para este tema, la señora Miranda de Gualas, de acuerdo a la versión, porque yo entrevisté a la mamá de Brenda Quevedo, Enriqueta Cruz, que
sigue pavoneándose en el tema de que ella tiene los recursos suficientes, o sea, las palancas, como se dice coloquialmente, para que esto continúe así, y pues se jacta. Ese es el punto, y por eso obviamente la exposición, porque verdaderamente hay una prepotencia de parte de la señora, digo, porque además era muy amiga, y perdón que lo diga así, pero así es, eso es un antecedente de su actitud, amiga de Calderón, amiga de García Luna, y bueno, pues este tipo de prepotencias a la señora no se le ha ido ni porque este señor está en la cárcel, por lo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, yo nada más agregaría ese comentario. Y si me permite otra pregunta, presidente. Mire,